Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy traigo otro capítulo de historias de liderazgo y cuentos de desarrollo personal. El episodio de hoy es muy especial ya que hablamos sobre el efecto Pigmalión y sobre todo de cómo juzgamos a las personas sin conocer lo que hay detrás, cómo nos juzgan a veces sin saber nuestras historias, cómo tratamos a las personas sin saber cómo se sienten y de dónde vienen, cómo no nos ponemos muchas veces en los zapatos de los demás. La historia de hoy seguramente te recuerde a algo que has vivido y a mí personalmente pues me enternece porque sí que me identifico muchísimo tanto en un lado como en otro. Se trata de la señora Thompson y es un cuento de una maestra con uno de sus alumnos. Empezamos. La señora Thompson. Al inicio del año escolar, una maestra, la señora Thompson, se encontraba frente a sus alumnos de quinto grado. Como la mayoría de los maestros, ella miró a los chicos y le dijo que les quería a todos por igual. Evidentemente esto no era así. En la fila de delante se encontraba hundido en su asiento un niño llamado Jim Stoddard. La señora Thompson lo conocía desde el año anterior, cuando había observado que no juzgaba con sus compañeros, que sus ropas estaban desaliñadas y que parecía siempre necesitar un baño. Con el paso del tiempo, la relación de la señora Thompson con Jim se volvió desagradable, hasta el punto en que ella sentía el gusto de marcar las tareas del niño con grandes tachones rojos, poniéndole ceros. Un día, la escuela le pidió a la señora Thompson revisar los expedientes anteriores de los niños de la clase, y ella dejó el de Jim en último, evidentemente porque era el que menos gracia le hacía. Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La maestra de Jim en el primer grado había escrito: «Es un niño brillante, con una sonrisa espontánea, hace sus deberes limpiamente, tiene buenos modales y es un deleite estar cerca de él». La señora Thompson se quedó extrañada. Dijo: «No tiene nada que ver con el Jim que yo conozco». Curiosamente siguió leyendo y en esos expedientes la maestra de segundo grado puso en el reporte: «Jim es un excelente alumno, apreciado por sus compañeros, pero tiene problemas debido a que su madre sufre una enfermedad incurable y su vida en casa debe ser una constante lucha». La maestra empezó a decir: «Excelente alumno, apreciado por sus compañeros. Este no es el Jim que yo conozco». Entonces empezó a pensar que tal vez que el hecho de que su madre estuviera enferma fuera algo que a lo mejor a Jim le estaba afectando. La maestra de tercer grado señaló: «La muerte de su madre ha sido dura para él. Trata de hacer su máximo esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y su vida en casa le afectará pronto si no se toman algunas acciones». Curiosamente, la maestra empezó a atar cabos y empezó a pensar que había piezas que empezaban a encajar. Siguió leyendo a la maestra de cuarto grado y puso: «Jim es descuidado, no muestra ningún interés en el colegio, no tiene amigos y en ocasiones se duerme en clase». La señora Thompson se dio cuenta del problema y se sintió apenada consigo misma. Se sintió aún peor cuando al llegar la Navidad todos los alumnos le llevaron sus regalos envueltos en papeles brillantes y con preciosos listones, excepto Jim. El suyo estaba torpemente envuelto en un tosco papel marrón de las bolsas de supermercado. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella sacó de esa envoltura un brazalete de piedras al que le faltaban algunas y la cuarta parte de un frasco de perfume. Pero ella, conociendo la historia de Jim, minimizó las risas al exclamar: «¡Qué brazalete tan bonito!», mientras se lo ponía y rociaba un poco de perfume en su muñeca. Jim Stoddard se quedó ese día después de clases solo para decir: «Señora Thompson, hoy usted olió como mi mamá olía». Después de que los niños se fueron, ella lloró por largo tiempo. Desde ese día, renunció a enseñar solo lectura
escritura y aritmética. Y comenzó a enseñar valores, sentimientos y principios. Le dedicó especial atención a Jim. A medida que trabajaba con él, la mente del niño parecía volver a la vida. Mientras más lo motivaba, mejor respondía. Al final del año, se había convertido en uno de los más listos de la clase. A pesar de la mentira de que los quería a todos por igual, la señora Thompson apreciaba especialmente a Jim. Un año después, ella encontró debajo de la puerta del salón una nota en la cual el niño le decía que era la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron 6 años antes de que recibiera otra nota de Jim. En esta le contaba que había terminado la secundaria, obteniendo el 3er lugar en su clase, y que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. 4 años después, la señora Thompson recibió otra carta, donde Jim le decía que aunque las cosas habían estado duras, pronto se graduaría en la universidad con los máximos honores, y le aseguró que ella era aún la mejor maestra que había tenido en su vida. ¿Vosotros creéis que esto hubiera pasado si ella no se hubiera interesado por él, si ella no hubiera conocido su historia? Bueno, seguimos leyendo. Pasaron 4 años y llegó otra carta. Esta vez Jim le contaba que después de haber recibido su título universitario, había decidido ir un poco más allá. Le reiteró que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. Ahora su nombre era más largo. La carta estaba firmada por el Dr. James F. Stoddard, M.B. El tiempo siguió su marcha. En una carta posterior, Jim le decía a la señora Thompson que había conocido una chica y que se iba a casar. Le explicó que su padre había muerto hacía 2 años y se preguntaba si ella accedería a sentarse en el lugar que normalmente estaba reservado para la madre del novio. Por supuesto, ella aceptó. Para el día de la boda usó aquel viejo brazalete con varias piedras faltantes y se aseguró de comprar el mismo perfume que le recordaba a Jim a su mamá. Se abrazaron y el doctor Stoddard susurró al oído de su antigua maestra: «Gracias por creer en mí, gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia». La señora Thompson, con lágrimas en los ojos, le contestó: «Estás equivocado, Jim. Fuiste tú quien me enseñó que yo podía hacer la diferencia. No sabía enseñar hasta que te conocí». Las experiencias gratas y desagradables que tenemos a lo largo de nuestras vidas son lo que marcan nuestra vida. Muchas veces juzgamos a las personas sin conocer de dónde vienen, lo que han vivido, y a veces no somos justos con las personas con las que nos rodeamos y tratamos a las personas sin saber lo que hay detrás. Esta historia es una fantástica historia sobre el efecto Pygmalion. Es una historia que desarrolla, digamos, la mentalidad de Goethe de no trates a alguien por lo que es, trátalo por lo que puede y debe ser. Espero que os haga pensar, os haga reflexionar tanto como me ha hecho a mí. Y sobre todo quiero agradeceros el feedback que he recibido por el cuento anterior. Y simplemente, pues, muchísimas gracias. Si sigo gustando, seguiré publicando más. Y nos vemos en el próximo vídeo y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias.